Buenas tardes y bienvenidos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, por supuesto, nuestra querida Eris, diosa tutelar del programa, sin la cual nada sería lo mismo. Y es que después de 3 programas dedicados al paganismo germánico y escandinavo, hoy cambiamos de tema para hablar de la hermandad de Isis y la figura de Olivia Robertson, quien desgraciadamente murió el pasado mes de noviembre. La verdad es que nosotros no conocíamos mucho la hermandad de Isis. Simplemente Anami hizo algunos comentarios cuando celebramos el Día del Paganismo el pasado 21 de septiembre. Pero pues todo es cuestión de investigar. Recibimos una sugerencia de Melina. Un saludo para Melina. Saludos, Melina. Y bueno, pues la cuestión es esto, buscar información en internet y organizarla un poco. Contaremos además con la amable colaboración de Hester Aira, fundadora del Lyceum Misador en Lugo. Además, en Encrucijada Pagana os traerá el mito de Isis y Osiris y la agenda con los próximos eventos relacionados con el paganismo. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos, en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, Baelia, creo que hoy nos vas a explicar, como bien has dicho, la hermandad de Isis. ¿Y la hermandad de Isis qué es? ¿Cuándo se funda? Cuéntanos algo, explícanos, desvélanos el misterio, desvélanos el velo de Isis. No estoy capacitada para tal hazaña, pero vamos a introducir un poco el tema de la hermandad de Isis, ¿no? Pues cómo se fundó, quiénes la fundaron y un poquito cómo se organiza y qué objetivos tiene. La hermandad de Isis, que muchas veces pues el acrónimo es FOI, es una organización internacional dedicada a promover el conocimiento de la diosa, o la parte femenina de la divinidad. Está dedicado específicamente a la diosa Isis, pero en realidad la hermandad agrupa a distintas religiones, creencias y culturas. De hecho, a pesar del trabajo con deidades paganas, no se considera un culto neopagano, ¿vale? A este respecto, en el año 2002, Olivia Robertson, que es una de las cofundadoras, comentó: «Me gustaría corregir una imprecisión en la definición de la hermandad de Isis como una organización pagana. Estamos felices de tener a miles de paganos entre nuestros 21.000 miembros en muchos países, pero también contamos con católicos, protestantes, budistas, espiritistas e hindúes entre nuestros miembros. Todos los miembros de la hermandad de Isis tienen los mismos privilegios dentro de ella. La membresía es gratuita y está abierta a cualquier persona que desee unirse. Solo se pide que se esté de acuerdo con el manifiesto de la hermandad. No hay voto de secreto y los miembros son libres de renunciar en cualquier momento, así como de reincorporarse posteriormente». ¿Y la historia de esta hermandad? ¿Cómo se fundó? ¿Cómo empezó todo? Mira, la hermandad se fundó en el castillo de Huntington, en Irlanda, en el solsticio de verano de 1976. Los 3 cofundadores fueron Olivia Robertson, su hermano Lawrence Durdin Robertson y su cuñada Pamela Durdin Robertson. El objetivo fue crear una comunidad que ayudara a la diosa activamente en la manifestación de su plan divino, ¿vale? Olivia Robertson describió a Isis como Dios en la forma femenina, la forma femenina de Dios. En 1940, Olivia Robertson sirvió como enfermera durante la guerra. En el 46 recibió su primer despertar espiritual de parte de Isis, pero no se trasladó al castillo hasta finales de los años 60. ¿Vale? A principios de los años 60 ya había realizado tareas de trabajo para la comunidad junto con su hermano y su cuñada. Y luego de la continuación de estas actividades, luego surgiría el proyecto Ayudantes de Isis o Helpers of Isis. ¿Vale? Pero bueno, el caso es que antes de esto, en el 63, los 3 cofundadores de la hermandad de Isis habían hecho anteriormente un grupo de trabajo dedicado a la meditación y al estudio. Este centro reunió varias figuras del ocultismo y la teología, como por ejemplo Philip Ross Nichols, de la OBOT. Las experiencias compartidas dentro de este grupo, junto con las revelaciones espirituales y personales de los 3 cofundadores, llevaron 3 años más tarde a la creación de la hermandad de Isis. A modo de curiosidad para nuestros oyentes, los que no sepan qué es la OBOT, es la Orden de Bardos, Obates y Druidas que hay en Reino Unido. Vale. Entonces, en agosto de 1993, Olivia Robertson y otros miembros delegados representaron a la hermandad de Isis en el Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago. Esta fue la primera vez que la religión de la diosa se reconoció como una religión mundial en el Parlamento. ¿Y la hermandad de Isis qué objetivos tiene? ¿En qué se centra exactamente? El objetivo declarado de la hermandad de Isis es apoyar y promover la idea de la feminidad divina. El manifiesto de la hermandad establece los principios básicos de la sociedad:
La comunidad no es excluyente y los miembros son libres de mantener otras lealtades religiosas, ¿no? O sea, no hay problema, pues lo que decíamos, si eres un cristiano y eres parte de la hermandad de Isis, pues estás reclamando un poco el concepto de Sofía, que es pues, en teología o dentro del cristianismo la parte femenina de la divinidad. La hermandad de Isis, como decíamos, no tiene afiliaciones particulares. Prohíbe, eso sí, el sacrificio de cualquier tipo y no alienta especialmente el ascetismo. La comunidad se dedica a la difusión de la religión de la diosa en todo el mundo. La diosa se ve pues como la divinidad, la madre divina de todos los seres, la encarnación de la verdad y la belleza. Esto es importante, ¿vale? Acerca de la fundación de la hermandad, Olivia declaró en una entrevista que fue una experiencia espiritual directa. Dice, como sucedió con mi hermano, tuve una inspiración directa para hacer esto desde la divinidad, el aspecto femenino de Dios, Dios que también es femenino. Para enfatizar estos aspectos porque el mundo está amenazado por la destrucción debido a la contaminación, al mal uso de la naturaleza por estupidez y codicia. Estamos destruyendo el planeta y el plan divino implica enfatizar lo femenino. La caridad, la bondad, el cuidado de la naturaleza, la crianza, la maternidad, todo ese lado. No deshacerse del aspecto masculino, sino equilibrar la agresión masculina y el materialismo. Y la tendencia lineal, lógica, mental, siempre analítica. Necesitamos más sanación y síntesis. Esto lo contestó ella en una entrevista a la BBC en el 92. ¿Y la FOI, la Fellowship of Isis, tiene algún tipo de prácticas o liturgia en concreto? Sí, tiene una liturgia que fue escrita por Olivia Robertson y consta de diferentes rituales en honor a diferentes panteones e incluye un oráculo de canalización divina para fomentar la comunión espiritual con la divinidad. Estos ritos se pueden utilizar para la mejora personal, ¿no? El objetivo es expresar la relación espiritual entre el practicante y la divinidad a través de rituales, oraciones y meditaciones. La liturgia se extrae de las estructuras rituales del paganismo contemporáneo, la espiritualidad de la diosa y el conocimiento académico de las religiones del mundo antiguo. La formación propia de la hermandad de Isis contempla diversos grados de estudio y práctica. Olivia, pues lo que hizo fue recrear antiguos mitos y rituales según su propio estilo, invocando inspiración directa de los dioses. No está de más decir que desde muy joven destacó tanto por sus habilidades de escritora como por su obra plástica. A pesar de la época en la que vivió, ya que pues nació en 1917, Olivia se había formado en la Escuela Grosvenor de Arte Moderno en London y posteriormente contó con estudios superiores en la Universidad de Dublín. Escribió también su biografía espiritual, por si a alguien le interesa consultarla, de 1975, titulada La llamada de Isis, The Call of Isis, así como un libro acerca de la fundación de la hermandad, titulado Isis de la Hermandad, Isis of Fellowship. ¿Y cómo se organiza esta organización exactamente? Vale. Actualmente la custodia del legado de la hermandad descansa sobre 3 fundaciones que funcionan unidas como una tríada, ¿vale? La primera es la Unión del Sumo Sacerdocio de la Hermandad Sacerdotal de la FOI, creada en 1999 y formada por 32 miembros de la rama sacerdotal de la Fellowship of Isis. Son 16 hombres y 16 mujeres. En 2009, Olivia Robertson fundó la Unión Archidruida del Clan Druida de Dana y la Unión del Supremo Comando de la Noble Orden de Tara. ¡Qué épico! Sí. ¡Qué épico es todo, por Yo Dios! creo que son estos nombres que pasados del inglés al español se complica la cosa. En inglés suena muy formal, suena como ahí algo muy... Suena más breve, más sintético. En Sí. español se vuelve una cosa muy larga. Sí. Pero bueno, ahora lo vamos a condensar un poco, ¿vale? Lo importante a retener, para entender, es que esta tríada encarna los principios de la hermandad: amor, belleza y verdad. El sacerdocio trabaja el tema ceremonial, la comunión divina y la compasión por todos los seres, y ejerce pues servicio, guía, sanación, etcétera. La Unión Archidruida trabaja sobre todo la visión espiritual, la creatividad, las artes y las ciencias sagradas. Y la Orden de Tara lleva a cabo la parte del activismo ético, la integridad, el servicio al propósito divino, especialmente en el ámbito ecológico. ¿Vale? A partir de 2004, la FOI empieza a autorizar otros centros y grupos para la fundación de websites globales, en los que en estos websites se publica la liturgia de la hermandad, listas de centros, nuevos miembros de la organización, etc. Posteriormente, debido al crecimiento y a la expansión mundial de la hermandad de Isis, y siguiendo con el proceso de descentralización de la hermandad iniciado por Olivia Robertson, se añaden grupos como el Círculo de Brigitte, en Irlanda el 2004, el Círculo de Isis, que actúa en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en 2004, el Círculo de Pelagia, que también es de Estados Unidos, entra en 2006, el Nemetón de Dana,
para el clan druida de Dana en 2006, la Mesa Redonda de Tara para la Noble Orden de Tara en 2006 también, y la Estrella de Helen, que está en Reino Unido, Estados Unidos y Europa en 2008. ¿Qué nos hablas de los Iseums y Lyceums de la Foy? ¿Qué son exactamente esto? Vale, mira, los Iseums son se entienden como los corazones de la diosa, ¿vale? Entre comillas, y pueden tener diferentes propósitos dependiendo de sus fundadores. La mayoría de Iseums ofrecen iniciaciones, celebración de ritos, enseñanzas varias, etc. Existe un sistema de entrenamiento para Iseums que recibe el nombre de sistema inicial sistema de nivel inicial, ¿vale? Que solo los fundadores de Iseums, que son a la vez adeptos, pueden enseñar. Sin embargo, no es necesario ser adepto o sacerdote o sacerdotisa de Isis para fundar un Iseum. Cualquier miembro de la FOI puede hacerlo. Los Lyceum, sin embargo, tienen como propósito ofrecer un entrenamiento mágico que implica diferentes grados y derivan del Colegio de Isis, fundado en 1986, o sea, 10 años después de que se fundara la Hermandad de Isis. Y están pensados para revisar, se pensó el Colegio de Isis para revisar la religión de la diosa, honrando su lugar como madre de toda la creación. El Colegio de Isis tiene varios Lyceums en los que los sacerdotes y sacerdotisas de grado más alto ofrecen sus enseñanzas vinculadas a los rituales de la Foy, entendidas como ritos de paso. Y bueno, ¿nos puedes comentar un poquito más qué pasó con la figura de Olivia Robertson, que murió hace poco? Sí, bueno, pues como teníamos que hacer así una introducción muy resumida de lo que era la Hermandad de Isis, hemos aprovechado para intentar señalar un poco el papel fundamental que tuvo Olivia Robertson, pues tanto en la creación de la hermandad como en las ideas que hay detrás de ella, ¿no? Incluso en la organización. Lady Olivia Robertson murió el pasado 14 de noviembre a la edad de 96 años. Queremos recordarla, para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que fue, a través de sus propias palabras, ¿vale? Lady Olivia Robertson, en una ocasión, también en una entrevista, se le preguntó acerca del mensaje que tenía para el mundo. Y la respuesta que dio fue: sé feliz ahora. No te preocupes acerca de si eras feliz ayer o incluso de si serás feliz mañana. La eternidad se halla en los segundos. Encontrarás a la divinidad, a la diosa, al dios en el ahora. Y tu casa se convertirá en tu santuario. Tienes un santuario en tu corazón. Una vela, una varilla de incienso. Donde quiera que estés, está el cielo. Este es mi mensaje, sí. Donde quiera que estés, debe hallarse el cielo. Muchas gracias, Baelia. Gracias. Y bueno, ahora ya damos la bienvenida a Hester. Hester se unió a finales de 2011 al Lyceum Group de Círculo de Isis para formarse en la tradición de la diosa. En la actualidad, ella forma parte del círculo como sacerdotisa iniciada por Lady Carolina. Amor. Es miembro del Fellowship of Isis y es la sacerdotisa fundadora de Elysium Isadora y del Templo de Isis en la ciudad de Lugo. También es portadora de antorcha del Covenant of Hécate y fundadora del santuario de Hécate Ángelos. Recientemente se ha incorporado a Pagan Federation International como coordinadora regional en Galicia. Buenas tardes, Hester. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿Hester, Hester o cómo quieres que te llamemos? Pues Hester, me suelen llamar Hester, pero bueno, como os sintáis cómodos vosotros. Vale, Hester. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, mucho frío desde Lugo. Imagino que por ahí, por vuestra tierra, en el otro lado de la península, debéis también andar con mucho frío, pero muy bien, la verdad es que muy bien. No nos quejamos. Bueno, como has visto, hemos hecho una pequeña presentación de la Fellowship of Isis, partiendo de la información disponible que había en la página de la hermandad. Nos hemos informado un poco por internet a ver qué era esto. Ahora nos gustaría centrarnos en cómo estos principios se viven y se traducen en la práctica de un Iseum. ¿Te parece bien? Uh-huh. Pues sí. Y bueno, pues vamos a empezar con unas preguntas, así que la primera es bastante sencilla, ¿te consideras seguidora de la tradición de la diosa? Pues sí, es sencilla. Vale, ahora viene la complicada. ¿Qué definición nos darías o qué significa para ti esta corriente espiritual y cómo entraste en contacto con ella? Bueno, ahí veo que ya lo complicáis. Bueno, la primera pregunta, que si me considero seguidora de la tradición de la diosa, en efecto es un sí.
¿no? Puesto que he creado ese ISEUM y he recibido el entrenamiento de sacerdotisa en el círculo de Isis. O sea, sí, completamente sí. ¿Qué definición os daría? Bueno, quizá voy a dar lo que significa para mí, ¿vale? Digamos, la tradición de la diosa te acerca a vivir la espiritualidad teniendo en cuenta la parte sagrada femenina de la divinidad, en total respeto con las leyes herméticas universales. Éticas, el hermético lo pongo yo, ¿no? Y en total respeto con los elementos, ¿no? Yo para mí, ahí sí es como resumiría, o sería como la definición, si tuviera que hacer una definición del libro en mi pequeño cuaderno, sería eso. ¿Cómo entré en contacto con ella? Pues es curioso, porque cuando empezamos, todos los que nos sentimos llamados por esta tradición, la tradición de la diosa, yo te diría que es más ella que entra en contacto con nosotros. Y es gracias a eso que, digamos, que despertamos, ¿no? O recordamos, quizás sería la palabra más adecuada decir recordamos. En mi caso fue realmente así. Yo vengo de una familia en el que hay ciertas inquietudes espirituales. Desde niña he nacido con eso. Yo me formé, bueno, como la mayoría de todos en este país, ¿no? En un entorno religioso católico, ¿no? Aunque mi familia no eran practicantes, ni siquiera eran especialmente religiosos. Y toda esa parte religiosa cristiana a mí no me llenaba espiritualmente. Tampoco llenaba en mi casa, en lo que yo vivía cada día en la familia, ¿no? Y bueno, con el tiempo, a medida que la adolescencia, ya los 20 años, uno empieza a buscar más, empecé a profundizar en tradiciones espirituales, hasta que llegó un momento, hace relativamente poco, muy poquito, la verdad, fue al llegar a este lugar, a esta ciudad, a Lugo, bueno, a la provincia, en el 2010, en el que literalmente la diosa se puso en contacto conmigo. Puede sonar un poco raro, pero digamos que quien haya leído sobre mí o quien me conozca un poco... Mientras no llame por teléfono, todo estará bien. Pues saben que bueno, yo soy medium y digamos que recibo mensajes de los planos invisibles. Hasta la fecha, hasta el 2010, los mensajes obedecían a parte de mi crecimiento personal en toda esa vertiente espiritual, pero a partir del 2010 empezaron a contarme muchas cosas de cómo funcionaba el universo y en concreto se referían a Isis, a la diosa. Tenía mucho que ver también con el lugar donde yo me mudé de Madrid a Lugo, perdón, yo soy nacida en Barcelona, y al llegar a Lugo, a un lugar a las afueras de Lugo, que es el centro el corazón del bosque, de lo que llamaban el bosque sagrado, ahí entré en contacto con esa energía de la madre cósmica y entré en contacto con la energía de Isis. El lugar está muy relacionado con toda la tradición isíaca, con toda la tradición de la diosa, no solo isíaca, sino tradición de la diosa, porque ya en época romana había diferentes diosas, y entré en contacto con todo eso y de repente eso miró a mí y no pude cerrar la puerta. No te dejó otra opción. No tuve opción. Bueno, se agradece que sean claros a veces. Por cierto, buenas tardes, que antes ha entrado Carlos ahí como muy de carrerilla. Buenas tardes. Bueno, pues hemos comentado un poquito la diferencia que hay entre un ISEUM y un LISEUM. No sé si nos has escuchado. Sí, os he escuchado. Vale. Digo, porque si nos hemos equivocado en algo, nos corriges. No, la verdad, realmente todo lo que es la estructura del Fellowship of Isis, dentro, para quienes puedan curiosear en la página web, está toda la información, realmente toda la información es pública, pero es verdad que puede parecer un tanto críptica, ¿no? Un tanto, es como se pierde uno en un laberinto. En realidad, el Fellowship of Isis está formado por tres grandes pilares, que es la colegiatura de Isis,
el clan druida de Dana y la noble, la orden noble orden de Tara. Digamos que cada uno tiene sus estructuras, ¿no? Dentro de la colegiatura, efectivamente, un Iseum lo puede, dentro de la colegiatura es el sacerdocio, lo puede abrir cualquier miembro que pertenezca al fellowship, independientemente de si es sacerdote o sacerdotisa. No necesariamente tiene que ser uno sacerdote o sacerdotisa para poder crear, fundar o abrir un Iseum. En cambio, el Iseum, con diferencia al Iseum, es necesario en el Iseum que el miembro haya recibido una formación superior al simplemente el sacerdocio. Esa formación superior es una formación, creo que es de 3 grados, yo no la he recibido. Ellos a ese rol que tras ese aprendizaje adquiere el miembro es el rol de hierofante, y entonces automáticamente, si ellos crean un Iseum, a la vez tiene el título de Iseum y Lyceum. Supuestamente, según lo que el propio Fellowship of Isis escribe o describe sobre un Iseum, es simplemente el hogar de la diosa. Y ahí se pueden hacer muy diferentes actividades, pueden hacerse ritos simplemente, públicos, grupales, individuales, pueden hacerse prácticas quizá de sanación, tareas en grupo, o se pueden hacer también formación, pero no necesariamente. El Lyceum sí que otorga esa formación que solo los que tienen ese grado pueden ofrecerla. El Grove, cuando esos miembros además forman parte de la noble orden de Dana, no, perdón, ya me estoy haciendo un lío, es que son nombres muy liosos. El clan druida de Dana, perdón, cuando ellos se meten, se introducen en ese clan y reciben también toda una serie de conocimientos, de todo un entrenamiento, un aprendizaje, reciben el título de druida, de archidruida, y pues entonces automáticamente su Iseum, Lyceum, pasa a ser también un Grove. Es decir, son diferentes estadios, cualquiera puede crear un Iseum, pero no todos pueden crear un Lyceum y no todos pueden crear un Grove. Digamos que a medida que uno profundiza más y más en los estudios que ofrece el propio Fellowship of Isis, que esos roles o esas categorías, por decirlo de alguna manera, uno las va adquiriendo. Vale. ¿Y cómo surgió la idea de fundar un Iseum en Galicia? ¿Cómo fue la creación de Isadora? La verdad es que fue casi un paso natural. Isadora ya antes de empezar el entrenamiento ya estaba ahí, estaba el nombre, estaba la idea, ¿no?, de ese espacio donde compartir un sinfín de cosas, de diferentes disciplinas, de diferentes, un poco de todo, ¿no? Y tras el entrenamiento vi claramente que era Isadora, ¿no? Inicialmente, antes del entrenamiento, pensaba que quizá es una asociación, quizá es una compañía artística, quizás un grupo de trabajo. Y en realidad es todo eso y mucho más, que es lo que es el Iseum, ¿no? Entonces, de manera natural, una vez tomé mi iniciación como sacerdotisa de mano de Lady Carolina. La A significa, Carlos, significa Amalia. Ah, vale, gracias. De Carolina. Entonces, muchas veces firmo Carolina A. Amor, es su segundo nombre. Pues Lady Carolina, después de iniciarme, yo sentí que Isadora tomaba forma y que efectivamente esa forma, de manera natural, para yo poder seguir avanzando en este camino como sacerdotisa, tenía que crear ese Iseum, ¿no? Con esa idea que de repente tomó una forma, ¿no? Parece que se redondeó y todas las piezas se encajaban
y lo vi todo con claridad y poquito a poco, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, fui creando ese ISEOM de manera inicialmente un tanto virtual, hay que decirlo, pero poco a poco se ha estableciendo, ha ido creciendo y la verdad es que ahora tenemos muchas actividades, tanto virtuales como no virtuales. Y ahora, aprovechando que hablas de esto, Isadora, el ISEOM Isadora, ¿cómo es? ¿Es más virtual, es más real? ¿Hay algún tipo de liturgia pública grupal o es algo que el sacerdote o sacerdotisa realiza de puertas para adentro? Es buena pregunta. Es verdad que muchos ISEOMs, o la mayoría de los que podemos encontrar, tienen un espacio virtual. Incluso muchos de ellos son simplemente virtuales. Es el caso, por ejemplo, del Círculo de Isis. El Círculo de Isis, a pesar de que es un ISEOM, Liceum Grove, porque Lady Carolina tiene todos esos grados, aun siendo una comunidad tan grande, porque el Círculo de Isis tiene unos 1.200 miembros, creo que en la actualidad, es completamente virtual. En el caso de Isadora es bastante más pequeño, lógicamente, porque se creó como ISEOM oficialmente en marzo de este año. Tiene una parte virtual y una parte física. Inicialmente esa parte física era un poco de puertas para adentro, un espacio que me manejaba yo, digamos no público, y ahora ese espacio ya está abierto. Lo que pasa es que no son puertas abiertas, digamos, es el espacio del templo. Solo los miembros aceptados en el templo pueden, o aquellos que estén interesados en la diosa, pueden entrar. Con respecto al templo, solo hacemos una festividad abierta, digamos, pública, que es para celebrar el nacimiento de Isis, más o menos para el mes de junio, julio, depende del año, porque varía la fecha en función del calendario egipcio. El resto de rituales, los oficiales, digamos, del templo, se hacen solo para miembros o por invitación, pero a través del ISEOM, en la parte virtual, en la que se puede unir gente de muy diferentes lugares, no solo de los que están físicamente, geográficamente cercanos, compartimos siempre diferentes rituales, tanto para la luna oscura como para la luna nueva, como para la luna llena, y proponemos en cada luna rituales diferentes para que todos puedan adaptar esos rituales en función de sus necesidades o puedan empezar a familiarizarse con todo ese tipo de rituales y puedan ir creciendo. Perfecto. Hemos visto también que Isadora cuenta con una escuela. ¿Puedes hablarnos un poco de las actividades o el programa del aula mística y el aula oculta? Sí, mira, en Isadora creé esa parte de la escuela. Como os he dicho, ISEOM, Isadora es muchas cosas, ¿no? Es un taller, es una escuela, es el templo, es una biblioteca, es un foro, ¿no? Y en ese ISEOM sentí la necesidad, no al inicio, no en el momento de su creación, pero con el transcurrir de los meses, a medida que iba creciendo, vi que a pesar de que mi idea inicial no era formar, entrenar a personas, porque pensaba que no era todavía mi misión como sacerdotisa, con el devenir de los días, a medida que transcurrían los meses, esa necesidad fue creciendo y de hecho empezaron a acudir esas personas con una necesidad de entrenamiento o solicitando ese entrenamiento, y a la vez yo sentía que no podía cerrarles la puerta, es decir, si ellos acudían a mí, yo debía corresponder. Igual que en su momento cuando yo acudí a Lady Carolina, ella correspondió muy generosamente, ¿no? En ese sentido, quise diferenciar, porque es verdad que el tipo de gente que acude a mí a pedir entrenamiento, no siempre ese entrenamiento están enfocados en un trabajo devocional a determinado dios o diosas o dios y diosa, ¿no?
A ese trabajo no devocional, más mágico, le llamé el aula oculta para formar magos, ¿no? Es verdad que una vez pasas por los misterios menores y acabas en los misterios mayores, acabas en el mismo lugar, pero el camino es otro. Es como entrar por el templo por una puerta diferente, ¿no? Como si tuviera varias puertas, y tanto da si entras por la puerta que indica ciencia, o por la que indica magia, o por la que indica misticismo, o por la que indica, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Tanto da porque una vez entras vas a parar al mismo núcleo, a la misma esencia, a los mismos misterios, ¿no? Entonces, en el aula oculta estoy formando a personas que tienen un interés, bien porque tienen capacidades psíquicas muy importantes o mediúmnicas muy importantes y necesitan aprender a controlarlas, a dominarlas, a buscarles un fin, ver para qué sirve ese don, o bien personas que están muy conectadas con la parte espiritual y empiezan a ver que en esa parte espiritual también es importante esa parte psíquica, y que domar, ejercitar toda esa parte psíquica, toda esa parte mágica es primordial para la nueva era, ¿no? Para la nueva energía, para esta nueva era que rige un poco la energía de lo sagrado femenino, ¿no? La era de Acuario. Pues muchas gracias, Hester. Y una última pregunta que te vamos a hacer, que se nos acaba el tiempo, es ¿qué consejo les darías si alguien quiere acercarse a la FOI o incluso formarse en español? Pues mira, yo le diría que lo más fácil es directamente ir a la página oficial de Fellowship of Isis. Es verdad que la página oficial está en inglés de inicio, pero casi toda la documentación, toda la liturgia, casi todo está traducido al español. No obstante, cualquier persona que no sepa inglés y que no se maneje bien por internet y que diga, madre mía, esto es un lío, puede acudir a cualquier ISEUM, a cualquier miembro del Fellowship of Isis y pedir consejo, pedir ayuda, y cualquier miembro le brindará su ayuda para poder acercarse al Fellowship of Isis. En España hay el único Lyceum Grove que existe está en Madrid, a las afueras de Madrid, lo lleva la sacerdotisa Hierofante Isabó. Tiene un blog bajo las alas de isis.blogspot.com.es. En mi propio ISEUM, por supuesto, también os podéis dirigir a mí y yo haré todo lo posible para acercaros hacia el Fellowship of Isis o a cualquier inquietud que tengáis con respecto a la tradición de la diosa. Es isadoraiseum.wordpress.com. Y el Círculo de Isis, por ejemplo, www.circulodeisis.org, está toda la información en español, y ahí pues podéis encontrar información sobre los entrenamientos para ser sacerdotisas o sacerdotes. En el caso del Círculo de Isis solo entrenan a sacerdotisas. En mi caso, y me temo que también en el caso de Bajo las alas de Isis, de Isabó, creo que también entrena a hombres, pero bueno, eso simplemente consultando con cualquier miembro os podemos dirigir a aquello que vosotros necesitéis y poneros en contacto con las personas adecuadas dentro del Fellowship of Isis. Pues muchas gracias por todo, Hester. Y luego ponemos los enlaces en el muro, para que la gente pueda acceder más fácilmente. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos pronto. Ojalá. Gracias a vosotros. Exactamente. Ojalá nos veamos pronto. Sí. Un abrazo, Hester. Chao. Chao. Y ahora pasamos a un breve descanso musical con una música dedicada a Isis.
Denizet और कोई हम नहीं और तहानु ही जिन्ही सुतश Hanku samsaki Roem pehe denizet Nater turtekau Kent nateru ertohen zager Ufer kzef met sekrensu Kzef kat ham khatır Met unne karpet Umçe Ramer Sutmen pahom nehet Onkneken Miutmet Onkra, Yutmet, Kiyasni Ibrahim Mutefizet, Kiyasni Benti Kerdeseneb Mirtet, Ketaken Mutu Petet Pet Hortef Ruchenizet, Nater. Y ahora pasamos a explicaros el mito de Isis y Osiris. El mito de Isis y Osiris es la historia más importante de toda la mitología y de las más documentadas de la mitología egipcia, obviamente. Sobre este mito no existe una reconstrucción exacta, pues las fuentes son diversas y la versión más completa que tenemos no es precisamente egipcia, sino que es griega. Es el Tratado de Isis y Osiris de Plutarco, un sacerdote de Apolo. Esta versión del mito, como ya he dicho, está muy helenizada y, como el mismo Plutarco dice, ha eliminado de él todo lo que pudiese haber de inútil y superfluo. En punto de vista de griego es... Sí, ¿no? Según Plutarco, obviamente. Exactamente, según Plutarco, pues eso puede ser mucho o muchísimo. Y bueno, eso lo hizo para hacerlo más comprensible para la mentalidad griega de la época. Así que a continuación os ofrecemos un pequeño resumen de la versión del mito de Osiris y Isis de Plutarco. Dice así: cuando Ra todavía gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija Nut, que para los griegos era Rea, diosa de los espacios celestes, tenía comercio secreto con Geb, que para los griegos era Cronos, dios de la tierra, y que si en algún momento diese luz a un niño, éste gobernaría la humanidad, por lo que Ra maldijo a Nut de manera que nunca podría tener un hijo en ningún día y ninguna noche del año. Nut pidió consejo al gran Tot, Hermes para los griegos, dios de la sabiduría, y éste, por medio de su sabiduría, encontró la forma de evitar la maldición. Tot acudió a Honsu, dios lunar, cuyo brillo era entonces casi como el del sol, y lo desafió a un juego de mesa en el que Honsu apostaba su propia luz. Ambos jugaron y la suerte siempre estaba de parte de Tot, hasta que Honsu fue derrotado. Con esta luz, Tot creó 5 nuevos días, conocidos como epagómenos, en el calendario que hasta entonces constaba de 12 meses de 30 días cada uno, y los añadió justo al final del año, de manera que no pertenecían ni al año viejo ni al año nuevo. Así Nut pudo tener a sus 5 hijos, y al mismo tiempo se cumplió la maldición de Ra. Primero nació Osiris, y su nacimiento fue anunciado como el de un dios bondadoso y benefactor del pueblo. El segundo día fue reservado para el nacimiento de Horus, que para los griegos era Apolo. Horus no era hijo de Nut, era hijo de Osiris e Isis. El tercer día nació Set, que para los griegos era el terrible Tifón, quien no nació ni en el tiempo que le correspondía ni por el camino adecuado, sino rasgando el costado de su madre Nut. El cuarto día nació Isis entre las marismas, y el último Neftis, que para los griegos era Afrodita, Teleuté y Victoria. Osiris, el primogénito, era el heredero del reino y representaba el lado bueno, la regeneración y la fertilidad de la tierra, mientras que Set representaba la aridez, el lado oscuro y las zonas desérticas.
Con el tiempo, Osiris se casó con su hermana Isis, a quien amaba desde el vientre de su madre. Set se casó con Neftis, pues al ser un dios, solo una diosa podía ser su esposa. Isis, la más inteligente de los 4 hermanos, obtuvo con destreza el nombre secreto de Ra, el nombre que le otorgaba poder y grandeza, y con el tiempo Osiris se convirtió en rey de Egipto. En aquellos tiempos, la humanidad vivía en estado salvaje, practicando el canibalismo, y fue Osiris quien enseñó a su pueblo a cultivar los campos, aprovechando las inundaciones anuales del Nilo, y cómo segar y recoger la cosecha para alimentarse. También les enseñó cómo sembrar vides y obtener vino, de ahí la asociación griega con Dionisio, y la forma de fabricar cerveza a partir del cultivo de cebada. Pero no solo les enseñó al pueblo cómo alimentarse y cultivar, sino que le dio leyes con las que regirse en paz, la música y la alegría que les instruyó en el respeto a los dioses. Cuando había acabado su función, Osiris partió a proclamar sus enseñanzas en otras tierras, dejando a cargo de Egipto a Isis, quien gobernó sabiamente en ausencia de su marido. Pero Set odiaba a su hermano, su poder y su popularidad, por lo que mientras Osiris se encontraba en otras naciones, confabuló un plan junto con otros 72 conspiradores y la reina de Kush, que era la reina de Etiopía, Aso. En secreto obtuvo las medidas exactas del cuerpo de Osiris y fabricó un cofre de maderas nobles, ricamente adornado como un rey se merecía, y en el que encajaba perfectamente el cuerpo de su hermano. Tras el regreso de Osiris, Set decidió dar un gran banquete en honor a su hermano, e Isis, enterada de la posible conspiración, advirtió a Osiris, quien no vio nada malo en acudir al banquete. La fiesta a la que habían asistido los 72 conspiradores fue grande, las mejores comidas y bebidas y los mejores bailes de todo el reino. La fiesta y los acontecimientos que se relatan a continuación se produjeron durante el día 17 del mes Atir del año 28 del reinado de Osiris. En un momento de la fiesta, cuando ya los corazones de los invitados estaban jubilosos, Set, enseñando el cofre, dijo con voz dulce: «Daré este cofre a aquel cuyo cuerpo encaje perfectamente en él». Los invitados fueron probando uno a uno si su cuerpo encajaba dentro del cofre, pero ninguno lo obtuvo porque para unos era largo o corto y para otros demasiado ancho o estrecho. Osiris, maravillado por la grandeza del oro y maderas de las que estaba hecho el ataúd, se metió en él, y viendo que encajaba, afirmó: «Encajo y será mío para siempre». A lo que Set respondió: «Tuyo es, hermano, y de hecho lo será para siempre», y cerró la tapa bruscamente, clavándolo luego con ayuda de los invitados y sellándolo con plomo fundido. El cofre fue transportado hasta el Nilo, donde lo arrojaron. Api, el dios del Nilo, lo arrastró hasta la costa fenicia junto a la ciudad de Biblos, donde las olas lo lanzaron contra un arbusto de tamarisco en el que quedó incrustado. El arbusto creció y se convirtió en un grandioso árbol, con el cofre incrustado en su tronco. Pronto se corrió la voz de la grandeza del arbusto por las tierras del reino, y el rey Malcandro, avisado de la extraordinaria apariencia del árbol, se acercó al lugar ordenado para que el árbol fuese talado para con él construir un pilar que en adelante sujetara el techo de su palacio. Isis, enterada de la traición de Set, se propuso encontrar el cadáver de su marido para darle la justa sepultura, digna de un dios, y partió en su busca junto a su hijo Horus, también llamado Horus el Niño o Harpócrates, encontrando refugio en la isla de Buto, en la que vivía Uadiet, a quien los hombres llamaban también Buto o Latona, y le confió a Horus, temiendo que el odio Set acabase con la vida de su hijo de la misma forma que había acabado con la de su marido. Isis deambuló por toda tierra en busca del cuerpo de Osiris, preguntando a todos los que veía, pero no había hombre ni mujer que conociese el paradero del cofre, y la magia que Isis poseía no tenía efectos en tales circunstancias, hasta que encontró a unos niños que jugaban en la ribera del río, quienes le informaron de la rama del Nilo por la que había llegado el cofre del mar. Además, Isis descubrió Meliloto, en la corona que Osiris había dejado cerca de Neftis, signo inequívoco del comercio que ésta había mantenido con su hermana Neftis, a quien confundió con la misma Isis. De esta unión nació Anubis, a quien Neftis había escondido al dar a luz por miedo a la posible venganza de Set. Isis, guiada por perros, le encontró, le cuidó y alimentó, y desde entonces Anubis se hizo su guardián y acompañante. Después, Isis, solicitando siempre la ayuda de los niños, averiguó que el cofre había llegado hasta la localidad de Biblos, noticia que le había sido transmitida por un viento divino. Llegó a esta ciudad y se sentó en la orilla del mar. Las doncellas de la reina Astarte, esposa de Malcandro, bajaban cada día al río a bañarse, e Isis, a la salida del baño, les enseñó cómo peinarse, trenzando sus cabellos, y les perfumó con las fragancias que emanaban de su cuerpo. Cuando las doncellas regresaron a palacio, su señora quedó maravillada por sus nuevos peinados, hasta entonces desconocidos, y por las fragancias con las que habían sido ungidas. Las doncellas le relataron su encuentro con una mujer que se encontraba en la orilla, una mujer solitaria y triste que las había peinado y perfumado con sus fragancias.
La reina mandó a buscarla y le propuso a Isis que sirviese en palacio, cuidando de su pequeño hijo que se encontraba débil y enfermo, al borde de la muerte. Isis aceptó diciendo: «Puedo hacer que este niño sea grande y poderoso, pero lo haré con medios propios y nadie debe interferir en mi obra». Poco a poco, el niño fue creciendo, aunque Isis no hizo más que darle a chupar de su dedo, en lugar del seno. Más tarde Isis, que sentía un gran afecto por el niño, decidió hacerlo inmortal, quemando sus partes mortales. Por la noche ponía grandes troncos en el fuego y arrojaba el niño en las llamas. Después se convertía en una golondrina y emitía grandes lamentos en torno al pilar en el que se encontraba Osiris. La reina preguntó a sus sirvientes si conocía qué hacía su amiga para que el niño se hubiese restablecido de esta forma, pero nadie conocía el secreto de la diosa. Por eso una noche, ávida de curiosidad, acudió a espiar a Isis y cuando vio que su hijo era arrojado al fuego fue a rescatarlo, privando de la inmortalidad. Isis entonces pronunció las siguientes palabras: «Oh madre imprudente, ¿por qué has cogido al niño? Solo unos días más y todas sus partes mortales habrían sido destruidas por el fuego y como los dioses habría sido inmortal y joven por siempre». En ese instante, Isis adoptó su verdadera forma y la reina advirtió que se encontraba ante una diosa. Los reyes ofrecieron a Isis los mejores regalos que podía imaginar, pero ella solo pidió una cosa: el gran pilar de tamarisco que sujetaba el palacio y todo lo que en él estuviese contenido. Cuando se lo ofrecieron a Isis, lo abrió sin ningún esfuerzo y tomó el cofre, devolviendo el pilar al rey cubierto por una fina tela ungida en esencias y flores. Ese trozo de madera se mantuvo en Biblos como el pilar que una vez albergó el cuerpo de un dios, y como tal, fue largamente venerado. Cuando Isis recogió el cofre que contenía el cuerpo difunto de su marido, se estremeció, dejándose caer sobre él, y de ella emergió un lamento tan profundamente agudo que el más pequeño de los hijos del rey quedó como muerto en ese mismo instante. Isis cargó el cofre en un barco ofrecido por el rey y partió hacia Egipto en compañía del mayor de los hijos del rey. En la travesía, a lo largo del río Fedros, soplaba un viento extremadamente fuerte y violento. Isis, en un momento de irritación, desecó el curso. Cuando Isis se creía segura y sola, decidió abrir el cofre que contenía el cuerpo de su marido, a quien besó. Pero el príncipe se encontraba cerca observándola. Isis le descubrió y fue tras la mirada que surgió de sus ojos que el hijo del rey falleció en el momento. A su llegada a Egipto, Isis escondió el cofre en los pantanos del delta y acudió a Buto en busca de Horus. Set, que se encontraba cazando jabalís, una noche encontró por la luz de la luna el cofre y lo reconoció. Encolerizado por el hallazgo lo abrió, tomó el cuerpo de Osiris y lo despedazó en 14 trozos que esparció a lo largo del Nilo, para que sirviese de alimento a los cocodrilos. «No es posible destruir el cuerpo de un dios», dijo. «Yo lo he hecho, porque yo he destruido a Osiris», dijo Set riendo, y su risa se oyó en todos los rincones de la tierra. Y todos aquellos que la percibieron temblaron, estremeciéndose de terror. Isis debía empezar de nuevo su búsqueda, pero esta vez no se encontraba sola. Contaba con su hermana Neftis, esposa de Set, con quien estaba enfrentada en su rivalidad con Osiris y con Anubis, hijo de Osiris Neftis. En su búsqueda iba acompañada y protegida por 7 escorpiones, viajando por el Nilo en una barca de papiro. Y los cocodrilos, en reverencia a la diosa, ni tocaron los trozos de Osiris ni a ella. Por eso, en épocas posteriores, cuando alguien navegaba por el Nilo en un barco de papiro, ¿se creía a salvo de los cocodrilos? Pues se pensaba que estos todavía creían que era la diosa en busca de los trozos del cuerpo de su marido. Poco a poco, Isis fue recuperando cada uno de los trozos... Fue recuperando cada uno de los trozos del cuerpo, envolviéndolos en cera aromatizada, y en cada lugar donde apareció un trozo, Isis entregó a los sacerdotes la figura reconstruida, obligándoles a jurar que le darían sepultura y la venerarían, además de consagrarle el animal que ellos mismos decidiesen, al que venerarían con los mismos honores en vida, cuando muriese y tras su muerte. Solo un pedazo quedó por recuperar, el miembro viril, comido por el epidoto, el pagro y el oxirrinco, especies que quedaron malditas a partir de ese momento, y nunca más ningún egipcio tocaría o comería pez de esta clase. Isis reconstruyó el cuerpo y con su magia asemejó el miembro perdido, consagrando así el falo, cuya fiesta celebrarían más tarde los egipcios. Gracias a Anubis lo embalsamó, convirtiéndose en la primera momia de Egipto, y lo escondió en un lugar que solo ella conocía y que permanece oculto y secreto hasta el día de hoy. Y vamos a pasar rápidamente a la sección de agenda. El viernes 13 de diciembre, de 8 a 9 y media, Chantal realiza en el Centre Cultural de la calle Sant Plàcid en Cambrils la celebración de Yule. El evento es abierto y gratuito. El domingo 15 de diciembre, de 11 y media a 2 menos cuarto, se realiza en el Poblat Ibèric de Can Oliver, en Cerdanyola,
el Taller dels Sentits, una gincana familiar recomendada a niños mayores de 6 años, en la que se acercarán a la cultura ibera a través de los 5 sentidos. La actividad es gratuita y no requiere de inscripción previa. El domingo 15 también, Reclamamos a la Diosa celebra en la playa de Barcelona de 12 a 2 de la tarde su celebración de Yule, que es abierta también. El evento aún no se ha creado en Facebook, pero pues hay que estar atentos a la página de Reclamamos a la Diosa o de Templo de la Diosa para, pues, cuando esté creado, apuntarse. El sábado 21 de diciembre, a partir de las 5, Templo de la Diosa organiza la celebración de Yule y, bueno, para participar aquí es imprescindible inscripción por Facebook o por mail. ¿Vale? El evento es gratuito, pero hay que llevar algunas cosas, de las que nos informan en la página, en su evento de Facebook, que este sí ya está creado. Tenéis el enlace en el muro de Encrucijada Pagana. Y el sábado 21 de diciembre, a las 9, Isadora realiza una charla abierta con Daniel Espósito, el coordinador nacional de PFI, estuvo con nosotros en nuestro primer programa, con, digamos, la diferencia de la sabiduría, que aquí podéis participar. Simplemente luego veis el enlace a la página de Isadora, que vamos a poner en el muro de Facebook, y pues contactáis con ella. Recordados que nosotros nos vamos hasta enero, pero si organizáis o conocéis algún evento o propuesta a partir de enero relacionado con el paganismo y temas afines, os invitamos a que la incluyáis en nuestra agenda escribiendo a encrucijadapagana@gmail.com o bien a través de nuestra página en Facebook. Y bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Pero antes de despedirnos y en agradecimiento a Eris por su patronaje en este primer... Su matronaje. Matronaje, en este caso exactamente, su matronaje en este primer año, queremos hacer una pequeña mención a una festividad romana que empieza el próximo día 17, que estoy seguro que a todos nos arrancará una sonrisa. Esta festividad es la Saturnalia, que era una fiesta en honor al dios Saturno, un dios que para los romanos era un dios del grano, un dios de la cosecha, y que este dios, para los romanos decían en su mitología, que gobernó en una época dorada en la que todo era bueno. A modo de curiosidad, en esta fiesta, era una fiesta que en principio se instauró para, digamos, alegrar a la gente de una derrota militar contra los cartagineses que sufrió Roma, pero gustó tanto la fiesta que se alargó pues varios días más, hasta el día 23, unos 7 días. Y bueno, la fiesta, ¿por qué gustaba tanto? Porque en esta fiesta se hacían bromas, se hacían regalos y el orden social se invertía. Los esclavos eran amos, los amos eran esclavos. Era un poco el Día de los Inocentes, pero romano, sí, a la romana. Exactamente, era... El April Fool's Day también. Exactamente. Y bueno, pues se celebraban grandes banquetes, la gente estaba exenta de obligaciones, etcétera. Y bueno, desde Encrucijada Pagana queremos haceros un peculiar regalo en honor a esta fiesta romana. Ya que no celebramos Yule. Exactamente. Pues, querido Xavi, os traemos... La canción preferida de Carlos para la Navidad. De Carlos y Baelia, exactamente. Y es que nunca una canción fue tan tierna y tan casposa a la vez. Así que, queridos oyentes, que tengáis unas felices fiestas y un feliz año nuevo como nuestros amigos rusos de Steklovata nos desean. Sí, esta canción, ¿por qué la ponemos? Porque es muy cutre. Porque amamos a Eris. Y exactamente, llamamos a Eris en sus... Y necesitamos de sus favores. En su faceta humorística. Y bueno, agradecemos a Esther y a Jaira una vez más su participación. Y muchas gracias, Xavi Casas, por aguantarnos estos 11 programas. Y bueno, damos gracias a todos los oyentes. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en nuestro cruce de caminos. Sí, feliz Navidad, bueno, feliz Yule, feliz principio de año 2014. Feliz solsticio. Nos vemos en enero, no olvidéis que, bueno, nos escuchamos más bien. En enero no olvidéis que podéis seguirnos en Facebook y que podéis escribirnos al correo encrucijadapagana@gmail.com y ya, poco más. Esta música me desconcentra. No be good. Y bueno, queridos oyentes, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles, que ya será en enero, después de Reyes. Así que, en enero de 2014, a las 18, en Sardañola Radio, las 6. Así que os esperamos aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto, feliz solsticio.